Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos acá a las 8:45 en esta noche de martes, ya 26 de octubre del 2021, la última semana de este 10º mes del año para adentrarnos ya a lo último de este 2021. Y pues bueno, ya muy cerca este descanso largo, el 31 de octubre, para quienes conmemoran y celebran Halloween y Noche de Brujas, y el 1 de noviembre, quienes recuerdan a sus seres queridos, a los difuntos, y el tradicional fiambre. Hoy no vamos a hablar del fiambre, por supuesto, vamos a hablar de algunos hallazgos que se han hecho en la ley electoral y de partidos políticos por parte de varias entidades. Vamos a hablar acerca de esos hallazgos que se contraponen unas leyes con otras y es un desorden realmente este tema. De eso vamos a hablar. Antes saludamos a Marinés Rivera como todos los martes. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45. Como tú bien decías, pues el tiempo va volando, ¿no? Ya estábamos hablando ahí antes de entrar al aire un poco acerca del fiambre, de todas estas costumbres que se vienen de aquí en adelante, pero así como el tiempo vuela, cuando menos sintamos, vamos a estar en el proceso electoral 2023 con estas normas, como tú ya bien me decías, pues poco claras, que dan poca certeza y sin duda alguna habrá que evaluar qué escenario puede darse, ¿no? Si no logramos una reforma y una corrección a esta ley electoral y de partidos políticos. Y es que, como bien has dicho, el proceso electoral está a la vuelta de la esquina. Recordemos que con las reformas del 2016, en enero del 2023 va a arrancar el año electoral para ir a elecciones en julio. Así lo estipula, bueno, según los tiempos, pero cae casi junio, julio, según lo que determina el TSE, pero el año electoral empezará en enero del 2023, así que está a la vuelta de la esquina. Prácticamente nos queda solo el 2022, ¿no? Así es, Mario, el próximo año ya es año preelectoral y sin duda alguna se empiezan a ver muchas cosas ya de lo que viene a ser el proceso electoral. Sin duda alguna, si queremos contemplar una reforma a la ley electoral, debe darse ya, porque el Tribunal Supremo Electoral pues deberá ver cómo se puede implementar todos estos cambios que se deben realizar y sin duda alguna habrá que empezar por algo que ya los expertos nos pueden decir que hay que priorizar de momento antes de que llegue el siguiente proceso. Por supuesto, y es que le ponemos en contexto: Congreso eficiente, acuerpado por el CIEN, Guatemala Visible, y el proyecto de vida Fíjate bien, mejor dicho, han encontrado más de 70 errores de la ley electoral y de partidos políticos. Vamos a enlazarnos a esta hora de la noche con Francisco Quesada, analista del CIEN, para que nos cuente pues un poco de estos errores que han encontrado en la llamada también LEP, la ley electoral y de partidos políticos. Muy buenas noches, licenciado Francisco Quesada. Muy buenas noches, María Inés. Muy buenas noches, Mario. Un gusto de saludarlos y gracias por el espacio. Licenciado Quesada, buenas noches, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Pues si usted nos puede empezar contando un poco a grandes rasgos pues de esta cuestión que ha evidenciado ya el CIEN acerca de estos errores, estas contradicciones, un poco acerca de este análisis que han presentado respecto a la ley electoral y de partidos políticos. Pues el esfuerzo empieza desde el clamor que hay de los espacios que empieza a preparar el Congreso de la República para ir escuchando a la ciudadanía sobre proyectos de futuras reformas a la ley electoral, después de que fue el análisis posterior a la elección, y ahora pues la comisión especializada del Congreso pues ya abre estas citas para escuchar, y desde ya más de un año, pues empezamos a pensar qué se podía hacer, pero siempre existía el temor de que la ley ya estaba arrastrando muchas inconsistencias, y mejor decidimos, aunque nos tomara más tiempo, pues estudiar desde la estructura misma de la ley electoral, sus cimientos mismos, porque la ley electoral es igual que una casa, que cuando sus cimientos son frágiles y se le agrega un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso, pues lo que va a hacer es colapsar la casa, al igual que una ley, y esta ley puede colapsar si no es que ya está colapsada, porque lo que viene sucediendo es que ha aguantado 4 grandes grupos de reformas. Recordemos que esta ley es del 85 y ya en el 87 se había hecho la primera reforma, y una reforma bastante numerosa, o sea que 2 años de vigencia ya bastó para reformarla, y así se hicieron 4 grupos en el año 2016, el último,
Pero esta vastedad de reformas, para ponérselos en una línea, de sus 265 artículos han sido reformados 322. ¿Cómo así? Lo que quiere decir que varios de sus artículos originales han sido reformados varias veces. Y entonces con preocupación fuimos viendo cómo se fue abandonando la técnica legislativa, el celo que debe hacer al escribirse, esa, esa conexión que tiene que haber con el resto del ordenamiento, porque lo que iba respondiendo realmente la ley electoral o era a los intereses de los partidos o a los intereses de los partidos de quedar bien, y por eso armaban aquellas mesas donde cabe cualquier opinión, y al final pues es una ley que tiene serias deficiencias. Nosotros pues contabilizamos 70 hallazgos, así le denominamos hallazgos, pues como les digo, son errores, son contenidos inconexos, son lagunas, y no nos consideramos expertos en materia electoral. Sabemos perfectamente que alguien experto se va a quedar corto con 70 hallazgos. Entonces, hoy en el Congreso fuimos a presentar toda la evidencia, artículo por artículo, los comentarios, etcétera. ¿Por qué? Para llamarlos a la reflexión de que la fila de personas que están proponiendo su reforma, pues cómo podemos avanzar si tenemos como mínimo 70 hallazgos. Eso equivale pues a parchar más la ley, agregarle un piso más y a aumentar a la incomprensión, que ya la ley ha alcanzado niveles muy altos. Usted habla de inconsistencias, 70 errores. Si usted nos pudiese pues decir, digamos, unos 3 que le llamaron más la atención, o que pudiésemos decir, son estos 3 los que de verdad, o sea, ya rayan lo ilógico de la LEP. ¿Cuáles pudiesen ser? Hoy en la mañana les citamos 20, de los cuales, tomando solo algunos ejemplos, desde el propio inicio de la ley, de sus primeros artículos, concretamente el artículo 7, prepara un concepto de quiénes son ciudadanos, y eso mismo también lo hace el artículo 149 del reglamento, y dice que ciudadanos son aquellos que han cumplido 18 años, que gozan de sus derechos cívicos, de sus derechos políticos y están inscritos en el registro de ciudadanos. Esto contradice la Constitución porque no es un requisito estar inscrito en el registro de ciudadanos para considerarse ciudadanos. Es más, hay muchos ciudadanos, como los miembros de las Fuerzas Armadas, que no están inscritos en el registro de ciudadanos porque no tienen y no gozan de sus derechos políticos, más sí ciudadanos. Ese es un error, digamos, notable de concepto. Podemos, digamos, variar a otro tema, por ejemplo, en los artículos 50, 56 y 66 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, o sea, de nuestro DPI, tiene varios campos que tienen información, y se establece dos campos importantes que dice que debe constar la vecindad y la residencia del titular, con la obligación de que si hay un cambio hay que reportarlo. El Código Municipal, a su vez, refuerza este tema, que la vecindad es donde reside la persona. Pero viene el artículo 5 y el 5 bis del reglamento de la ley electoral y dice no. Lo que dice la residencia que está en el DPI es la residencia donde fue emitido ese documento. La residencia de la persona es donde habita y lo tiene reportado en la última actualización del padrón. O sea que ahí hay un tema que desde un reglamento se quiere modificar una ley, y no solo una ley tan importante como la del DPI, porque recuérdense que el DPI tiene por fin convertirse en un documento único, pero aquí ya desde un reglamento están realmente cambiando el tema de la vecindad y el tema de la residencia. Hay otros, por mencionar, de otra materia, por ejemplo, es digamos, cómo sacan de competencia a los comités cívicos contra el tema de los propios partidos políticos. Porque un partido político, en primer lugar, en aspectos financieros, destaca muy por encima de un comité cívico, porque tiene la deuda política, o sea que con los impuestos se puede pagar
el tema de la deuda política, mientras los comités cívicos no lo tienen. Los comités cívicos, por ejemplo, tienen un plazo muy corto para inscribirse, los partidos los tienen mucho más amplios, los comités cívicos tienen solo determinados cargos para los que pueden postular, y el tema de financiamiento de los partidos políticos no solo queda ahí en la deuda, sino que también el hecho de que ahora la propaganda es pagada con impuestos públicos, pues está aumentando el caudal del erario para los partidos políticos, y tiene dos normas muy interesantes, que es que los fiscales nacionales de los partidos políticos que participan en las sesiones del Tribunal Supremo Electoral devengan dietas. Y no solo no establecen como todas las leyes que dicen hasta un máximo de tantas dietas, no, al contrario, deben de reunirse por lo menos, establece cuántas veces a la semana y a veces al mes. O sea que es otra manera de que se adquieren a fondos por parte de los partidos políticos. En fin, que puedo seguir mencionando algunas otras, pero ustedes me van guiando. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Carlos Hoffman, que se une a esta entrevista. Estamos hablando acerca de estos 70 errores que han señalado varias organizaciones, entre ellas el CIEN, Guatemala Visible, Proyecto de Vida Fíjate Bien. Doctor Hoffman, 70 errores que seguramente si uno sigue escarbando, por así llamarlo, pues va a encontrar muchas más inconsistencias. ¿Cuál es su lectura respecto a que vamos a ir a un proceso electoral ya a la vuelta de la esquina con tremendos errores? Se origina básicamente en el anterior evento electoral, en donde se reunió como el momento histórico propicio para realizar reformas, pero se nos atravesó un evento electoral. Así que en realidad hubo muchas carreras desde el punto de vista de la modificación de la ley electoral y de partidos políticos, que básicamente lo que trataba de impedir eran los mecanismos que el poder empleaba para poder poner un presidente y para poder imponerlo. Así que limita muchísimo las modificaciones antiguas de estas recientes de la ley electoral realmente a bloquear la forma en que se construía poder por encima de la legitimidad de los votos, manipulando la opinión pública y manipulando el voto en realidad. Así que básicamente fue un momento como muy a la carrera, en donde no se maduraron muchas situaciones que ahora están lesionando precisamente el sistema democrático y el régimen político como tal. Así que es válido, de hecho, pues poder concluir y madurar no solo las deficiencias de la ley, sino incluso cosas que no están en ella y que es importante que estén o que haya que resemantizar, porque básicamente lo que ocurrió fue una suerte de una ley electoral que está como a medias o en construcción, pero también el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral en el anterior evento electoral y en eventos posteriores legisló sobre la propia ley electoral, añadiendo definiciones y alcances que la ley no tiene. Así que en realidad tenemos esas dos situaciones, una que tiene que ver con la ley y sus deficiencias, pero también con ese momento en donde el Tribunal Supremo Electoral extralimitó esa función que tiene y realmente legisló, como en el tema del proselitismo, por ejemplo, que prácticamente donde dice que el proselitismo es el nombre del partido y la palabra afíliate, por ejemplo. Proselitismo dice el diccionario que es otra cosa. En realidad entonces se ha legislado mucho y creo que se ha lesionado muchísimo esa situación, pero obedece la ley electoral y su aplicación a esos dos momentos, a un momento bastante a la carrera que hubo de replanteamiento de la ley, pero también el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral se extralimitó legislando y por lo tanto tenemos también una limitación seria a los partidos políticos e incluso a los que pretenden ser partidos políticos en este momento y que lesiona la democracia. Licenciado Quesada, desde el CIEN, ¿cómo evalúan ustedes, digamos, realizar este análisis que es un gran aporte a la discusión, sin duda alguna, pero encontrar, digamos, a lo largo de esto estas 70 contradicciones, digamos, cómo explicar? Ya el doctor Hoffman daba un poco respecto a su análisis, pero de parte del CIEN, digamos, ¿cómo podemos llegar desde dónde se explican estas 70 contradicciones que existen dentro de nuestra ley electoral y de partidos políticos?
Gracias, un saludo, Carlos, un abrazo. Sí, efectivamente, los errores vienen, pues primero la falta de técnica, porque quieren arreglar un artículo y no buscan en el resto de la ley si hay otro tema relacionado. Y así por eso encontramos contradicciones en la propia ley. Eso es uno de los temas. El otro tema es que estas mesas que instala el Congreso para congraciarse con grupos, sobre todo de presión y de presencia, tratan de tomar la idea de todos para quedar bien. Entonces al final hacen una ensalada que después no se entiende. Y otro de los temas que también en las 4 reformas hubo es que fue una ley que nace, digamos, hecha de una manera lo más técnicamente posible, porque fue hecha por ingenieros, pero después se empezó a ajustar el traje a la medida de los partidos políticos. Entonces ustedes pueden ver una dinámica en el sentido de que buscan como tranquilizar algún clamor popular que se da en algún momento, pero a la vez detrás de ello van una serie de reformas que favorecen sobre todo a la estructura partidista mayoritaria. Y muchas veces la población no va más allá de lo que dice, bueno, se satisfizo lo que dijo la población y con ello pues ya la población quedó callada, porque la población después no lee. Les voy a poner un ejemplo que era el clamor en contra del transfugismo. Todos decían que el que se pasaba de un partido a otro era porque había dinero de por medio. Al final de cuentas se vendió la idea como ser muy malo el hecho de ser transfuga. ¿Y qué pasó? Pues se reformó, todos se quedaron tranquilos porque se logró hacer, pero ¿qué hay del transfugismo? El transfugismo lo que hay es que los partidos grandes no querían que saliera gente de sus filas, entonces había que castigar a los que salieran de sus filas. ¿Cómo se les castiga? Pues bueno, si estás en la junta directiva, renuncias, si estás en una comisión, renuncias, no puedes participar en la instancia de jefes de bloques. Quiere decir que el diputado que se declara independiente, que se le prohíbe, eso sí, adherirse a otro partido con toda razón, pero lo que se le empieza a vedar es la posibilidad a un diputado de poder dirigir, a un diputado de poder encabezar una comisión, y cuando un diputado no tiene peso en una comisión, lo que sucede es que no puede citar a ningún funcionario para hacer valer el derecho de fiscalizar, porque él no puede llamarlos, porque tiene que llamarlos únicamente o el pleno o un partido o la comisión, pero esos diputados no pertenecen a nada, entonces no pueden tampoco fiscalizar. Y quizá uno de los temas, bueno, otro de los temas delicados es que estos diputados independientes no participan en la instancia de jefes de bloque, o sea que no proponen agenda, pero hay un artículo que termina de una vez de persuadirlos para que no lo hagan, porque les dice, si a usted lo eligieron en un partido, se independiza en la próxima elección, ningún partido lo puede recibir. Eso es realmente proscribir ya sus derechos políticos, porque está bien una sanción en el periodo para el que fue electo si decidió independizarse, pero aquí lo que le están cerrando es la posibilidad futura. Pero, como digo, por un tema de transfugismo, vendieron la idea, la tomaron y al final se sirvieron los partidos grandes para evitar estas fugas que tenían. Un tema que ya raya, por supuesto, en temas de inconstitucionalidad. Escuchando este argumento, doctor Hoffman, uno escucha esto y pareciera, y vamos a hacer el símil con este dicho coloquial, la casa nunca pierde. Y pareciera que el sistema y los grandes partidos políticos pues no perdieron entonces. ¿Cómo lo ve usted? El anverso de la moneda de un poco lo que Francisco está acertadamente exponiendo es de que básicamente no votamos por diputados, no votamos por gente, votamos por partidos. De hecho, los dignatarios, hay un intermedio entre los dignatarios y los dignantes, que somos los votantes, y cuando uno vota por el partido, no se da cuenta en realidad por quién está votando, son listados, básicamente, y al final de cuentas el votado es el partido, no es la persona. Y cuando la persona traiciona hasta cierto punto el voto por el partido, no por la persona, están en realidad cayendo en ilegitimidad desde el punto de vista político.
Y creo que también hay una dimensión ahí sobre que necesitamos también modificar esa ley electoral para saber por quién estamos votando. Porque hay verdaderas excepciones, por supuesto, pero están rodeadas posiblemente de gente que no merece la pena de estar en el Congreso, y muchos de ellos en realidad quedaron en esa fila de listados que por votar por una persona, pero terminamos votando por otras. Entonces, en realidad hay mucha tela que cortar con respecto al transfugismo. Sí, efectivamente, de hecho podría decirse que el diputado tiene ese derecho activo, digamos, porque está legitimado por el voto, pero el voto lo que legitima es su partido. Y por lo tanto, la gente que no está en ese partido, pues adquiere esa lógica de si no está en el partido bajo el cual se votó, los votantes hicieron y sufragaron al respecto, en realidad entonces está traicionando ese principio que en este momento erróneamente tiene esta ley electoral. Votamos por partidos, no votamos por personas. Y este método indirecto hace que las cuestiones sean bastante ilegítimas desde el punto de vista de cambiarse de partido, por ejemplo. Que no lo soluciona, por supuesto, el hecho de restar derechos a la gente que se sale de él, de su partido, ¿no? Pero creo que el anverso de esa moneda también es importante establecer, y es de que en realidad tenemos que modificar esa ley para que realmente votemos por personas, para que realmente sea un poco más legítimo y directo la intermediación y la representación que nos merecemos los guatemaltecos. Licenciado Quesada, ya usted mencionaba, digamos, que venimos de 4 grandes grupos de reformas. Ahorita se está considerando otra nuevamente, ¿verdad? Esta reforma, pues iniciativa presentada por el Tribunal Supremo Electoral en febrero de este año. Sin embargo, pues estamos viendo claramente, veníamos de estas reformas, por ejemplo, las últimas de 2016. Vimos un proceso electoral en 2019 bastante pues atropellado, si así se puede decir, digamos. En estos momentos, ¿cuál sería la prioridad? ¿Enfocarnos en la corrección, digamos, en una especie de reformas correctivas a la ley electoral? ¿Podemos entonces contemplar reformas más propositivas? ¿Cuál sería el escenario entre todo esto? Sí, definitivamente la gran recomendación es trabajar en los errores, componer la ley previo a pensar en avanzar, porque es como querer salir corriendo con los zapatos desamarrados. Entonces, aquí por supuesto que se están evidenciando 70 hallazgos, pero estoy seguro que cuando un grupo técnico analice a profundidad, que hoy preguntábamos en el Congreso si alguien les había presentado un estudio así, nos dijeron que no. Entonces sí creo que es el momento de que se hagan no un estudio, se hagan varios, y la idea es que este estudio, pues, someterlo a prueba y mejorarlo. Precisamente pues como para ir componiendo todos los errores de origen que tiene la ley, porque ahí sí que reformar significa retroceder para, pues por eso quisimos presentar de esta manera todos estos errores. El tema que decía con mucho acierto Carlos, en el sentido de que hay clamor y sobre todo un sentido muy democrático, es el hecho de que ya no se vote por planías, sino que se vote por diputados de una manera nominal. Es un tema que está en agenda, pero creo que es más importante hoy por hoy corregir estos errores, que al final todos estos errores lo que le están dando es muchísima discrecionalidad al Tribunal Supremo Electoral, como lo dijo Carlos, en el reglamento ellos prácticamente legislaron. Hay normas reglamentarias que superan la propia ley, pero la propia ley también le están dando muchísima discrecionalidad al Tribunal Supremo Electoral, y solo me quiero detener en algunos temas puntuales. Por ejemplo, el hecho del financiamiento o el tope de campaña que tienen los partidos políticos. Hay una fórmula para hacerlo con base en la afiliación y la última votación que hubo, pero aquí dicen, pero de todos modos el Tribunal Supremo Electoral podrá bajar el techo. Eso suena muy bonito, pero ¿qué pasa si el Tribunal Supremo Electoral está sesgado? Ustedes saben que a veces ahogando a los partidos financieramente hace que otros partidos destaquen porque ya obtuvieron otro tipo de financiamiento. También hay artículos completos, como dicen, que no pueden otorgar financiamiento a aquellas personas que hayan sido condenadas o se le hayan sido sujetas de extinción de dominio, pero dice, y otras personas vinculadas a ellas, o personas que hayan cometido un delito que atente contra el Estado o delitos conexos.
Entonces aquí estamos en un relativismo de que puede venir el Tribunal Supremo Electoral y decir usted no puede participar, no, usted no puede financiar porque es una persona vinculada. O usted, hay otro artículo donde dice que pueden conexar quienes están dando financiamiento a los partidos a discreción del Tribunal Supremo Electoral. O sea, que pueden venir y pueden perseguir inclusive penalmente a una persona jurídica que dio financiamiento, pero la conexan con otra, diciendo que son la misma unidad. En fin, que abre a muchísima discrecionalidad por parte del Tribunal Supremo Electoral. El tema del financiamiento es el que queda totalmente a la libre del Tribunal Supremo Electoral, y por eso que sucedió en la última elección, lo que hubo que financiamiento bancarizado, financiamiento proveniente de recursos ilícitos, no se dio. Sin embargo, la campaña fluyó. Eso lo que abre es a aquellos que financian y que no están bancarizados, y lo que les están abriendo es el camino fácil porque no tienen competencia. Y como les digo, pues estas son las discrecionalidades donde por supuesto que van a luchar para poner a sus magistrados, porque con esos poderes tan grandes que tienen, pues van a decidir quién participa, quién no, a quién se le sanciona, a quién se le dice campaña anticipada, a quién no. Ustedes vieron todo tipo de arbitrariedades en admitir candidatos, en expulsar candidatos, en admitir o inscribir partidos, etcétera. Esa discrecionalidad es muy delicada en este tema y quedó sobre todo subrayada y con más énfasis en el 2016. Ahora bien, doctor Hoffman, digamos, hacía el licenciado Quesada al inicio de la entrevista la comparación de que esta ley electoral data ya, se promulga en el 85 y lleva 4 reformas, y él hacía la comparación de que es como colocarle a una casa un segundo nivel, un tercer nivel, un cuarto nivel, y los cimientos están muy mal hechos, que se va a desplomar esa casa. El problema es que le estamos pidiendo a los mismos habitantes de la casa, si así lo queremos ver, que ellos mismos arreglen los problemas de la casa. O sea, al final son los diputados del mismo sistema de partidos políticos que se protege los que tienen que enderezar esto. ¿Cómo encontrarle una salida? Buen chapín es amarrar el chucho con chorizo. Y es básicamente eso. No gozan de legitimidad realmente, de apoyo popular como para poder vehicular esas normas. Pero efectivamente Francisco tiene razón, es un parche tras parche tras parche. Y el problema que tenemos, el grave problema que tenemos es de que podemos reparchar todavía más una ley que debería ser, es una de las leyes fundamentales, digamos, para que el sistema democrático se produzca y se reproduzca. Hay una cuestión importante, y es de que no creo que nos hayamos respondido como guatemaltecos qué tipo de modelo democrático queremos. Y sobre eso, qué reformas se necesitan para realizar y vehicular una muy buena ley electoral. Con análisis como conceptual que tiene que haber sobre qué tipo de país queremos a nivel de su régimen y a nivel de sus elecciones libres y justas, pasa por un montón de consideraciones éticas y un montón de consideraciones morales y políticas que deben realizarse antes de siquiera tocar la ley. Porque en realidad en el esfuerzo, que es un buen esfuerzo y es bien intencionado, posiblemente vamos a parchar otra vez. Y esa es una de las situaciones que pues, me gustaría colocar sobre la mesa un poco y bien en la discusión, porque en realidad lo que se está haciendo con buena intención posiblemente sea reparchar más. Creo que no nos hemos respondido como guatemaltecos qué tipo de régimen democrático y qué tipo de elecciones queremos. Si es el método por minorías de Hunt o algún otro método que hay, etcétera. O sea, hay muchas situaciones en donde lo específico puede perder las grandes generalidades que debe tener esta ley. Y esta ley debe responder primero muy a la chapina, no debe estar traída o importada de otro lado. Debe ser muy considerada desde el punto de vista de los sectores, pero también debe ser profundamente democrática la discusión que debe haber sobre el modelo, el qué se debe realizar antes de siquiera considerar los cómo. Y esa es una de las situaciones que me mueve a pensar de que de repente también hay un riesgo
en el hecho de ser demasiado específico sin haber respondido las grandes generalidades que la ley debe tener. Y de hecho debe tener una reconsideración ética, moral, política y funcional, porque nuestra democracia al final de cuentas es un mero formalismo cuando en realidad la ley no se ajusta al modelo que deberíamos merecernos los guatemaltecos y que debería responder a una más y mejor autoridad, mejor legitimada y con controles democráticos hasta cierto punto. Creo que es importante poner esto sobre la mesa porque también creo que con buena intención también hay muchos esfuerzos por lo específico, pero muy pocos esfuerzos sobre la generalidad que debe haber y las consideraciones que una ley debe tener antes de siquiera tocarla. Y esa es una de las situaciones que me mueve incluso a examinar la institucionalidad que realmente se tiene en este momento y la forma de elegirla y la forma de legitimarla, porque básicamente improvisa todas las elecciones. Y en esta última elección, sobre la marcha improvisó lo que decía la ley, lo que interpretaban ellos que decía la ley. Esto hizo que fuera muy accidentado el proceso, muy ilegítimo en muchos sentidos, y creo que se lesionó profundamente la credibilidad de una institución como el Tribunal Supremo Electoral, y creo que debería retomarse el hecho de que la discusión genere nuevas ideas, nuevas perspectivas y que se incorporen en un mayor sentido y con la mayor amplitud y la discusión social más amplia posible esas consideraciones de la generalidad antes de tocar lo específico. Licenciado Quesada, ya hablábamos que dentro de las reformas tanto correctivas como propositivas a la ley electoral en este momento pues hay que enfocarse en las correctivas. Sin embargo, dentro de estas correctivas ya usted estaban planteando dentro del 100 pues estas 70 errores. Digamos, ¿existe una prioridad dentro de estos 70 errores a corregir que consideran de parte del 100? ¿Y cómo evaluar esto? Ya Mario bien lo decía, estamos a 2 años del siguiente proceso electoral, el 2023. ¿Es viable corregir estos errores antes del siguiente proceso? Yo creo que los tiempos técnicos y los tiempos políticos que hoy lo platicábamos en el Congreso no son iguales. El Congreso tiene ventanas de oportunidad y ahí se lanzan con todo, y por eso es que resultan a veces esta redacción, porque interpretan algún clamor de que quieren ver reformas y dan reformas. Y al final la población presionó, pero después no lee lo que al final aparece y este es el resultado que tenemos hoy día. Pero yo creo que es el tiempo de privilegiar a lo técnico. Es el tiempo de detenernos, es el tiempo de hacer una mesa técnica. No digo esas mesas participativas, como digo, donde se arma la ensalada, porque nunca han tenido un final feliz. Esas mesas que ha estado en muchas leyes, en la ley de contrataciones y en todas esas mesas que ha habido, o la ley de la carrera judicial, etcétera. Hoy nos estamos lamentando de lo que surge, porque al final los diputados se abren a oír todo y van viendo cómo lo pegan. Eso no es, tiene que ser unas mesas técnicas. Recordémonos de los grandes cuerpos legislativos que tiene Guatemala. Al final las hacían grupos pequeños, pero de los mejores juristas de Guatemala. Eso es lo que tiene que haber ahora. Y si estas reformas no están para el próximo evento, pues por lo menos trabajemos con lo que tenemos conocido a realmente salir a improvisar y terminar y oscurecer aún más esta ley. Creo que todas las personas que proponen reformas son legítimas. Lo que nos tenemos que preguntar, y Carlos tocó un tema bien importante, al final la ley electoral tiene que ser un vehículo para favorecer la democracia. Y lo que tenemos que preguntarnos es si somos democráticos, porque estas leyes, en ciertas puntualidades que tienden a limitar la participación de determinados ciudadanos. Son las prohibiciones famosas para optar a cargos. Estas prohibiciones, sabiéndolas manejar bien y que sean absolutas excepciones, pues son personas que no pueden participar por determinados temas, pero también se puede utilizar para filtrar a los adversarios políticos. Hoy tenemos, por ejemplo, en la ley electoral que aparecen ciertas prohibiciones, como el hecho de no tener un reclamo o un hallazgo de Contraloría, pero la ley dice que en esta propia ley y en la Constitución habrán otras prohibiciones. Sin embargo, en el reglamento, ahí se mandaron y sacaron un montón de prohibiciones. Y estas prohibiciones llegan al punto donde llamó la atención 3 particularidades. Una, que no puede figurar el que es contratista del Estado.
estamos claros que está bien, pero dice que haya sido 4 años atrás, o sea que alguien que quiere participar en política tiene que pensar con 4 años de anticipación. También dice que no pueden estar inscritos en el registro mercantil como auxiliares de comercio. O sea que un diputado, por ejemplo, que parte de su trabajo es trabajar como empresario, no lo podría hacer. Y otro tema que también es una limitante, y aunque parezca severo, es el hecho de que no puede participar el que tenga antecedentes penales y policíacos, cuando la propia Constitución dice que aquella persona que haya tenido antecedentes penales y haya sido redimido, o la propia ley electoral en sus primeros artículos dice que después de haber pues sido detenido y después de haber pasado el periodo de inhabilitación queda habilitado, pero ahí se prohíbe en el reglamento. En fin, que es muy peligroso en la democracia utilizar esos instrumentos que se le llaman discriminaciones arbitrariamente, porque podemos realmente limitar la democracia, porque lo que está haciendo es que el candidato por el que nosotros fuéramos a votar depende del Congreso si lo ponen o no lo ponen. O cuando el Congreso empieza a preseleccionar candidatos. ¿Cómo se preseleccionan candidatos? Que el Congreso empieza a decir la paridad, empieza a decir mitad hombres, mitad mujeres, o empieza a decir mitad citadinos, mitad rurales, en fin, pueden tener esa llave para ya no tener uno la capacidad de ir a elegir directamente a la persona, sino que el Congreso ya le presentó una preselección. Eso es una manera solapada, por ejemplo, de que la democracia está teniendo valladares y está teniendo interpretaciones desde el propio Congreso. Y por eso, precisamente lo que mencionaba Carlos hace un rato, un valladar es el hecho de que uno tiene que ir a votar por una planilla completa de diputados, donde se van los que uno no quiere, los que uno quiere y los que uno no conoce. El día de mañana, que vaya evolucionando nuestro proceso democrático propiamente, es cuando se abran esos listados y podamos elegir a nuestros diputados, a lo que siempre hemos dicho, estamos de acuerdo, solo díganos los mecanismos, porque lo difícil aquí no es modificar el artículo, lo difícil aquí es crear el mecanismo. Pero, en fin, hay que preguntarnos, ¿somos democráticos o no somos democráticos? Entonces, si somos democráticos, las excepciones o las maneras como se vea la participación de alguien que sean excepcionales y sean muy, muy bien fundamentadas. Entramos ya a la fase final, doctor Hoffman. ¿Cuáles serían, digamos, sus puntos conclusivos y sobre todo, pues ya a las puertas de un nuevo proceso electoral? Usted lo mencionaba, el TSE era una institución que gozaba quizá de un respeto y había una convergencia en todas las encuestas de opinión. Era de las instituciones que el guatemalteco, pero respetaba y no cuestionaba. Eso pues ya quedó en el pasado. ¿Qué cree usted que debiese pasar para enderezar esa credibilidad y sobre todo para que los guatemaltecos nos vayamos el domingo de la elección a la cama con la certeza de que nuestro voto contó? Y no quiero decir que eso sucedió, pero en 2019 mucha gente se quedó con un gran signo de interrogación de qué había pasado. ¿Cuál cree usted que debe ser la fórmula a seguir? Cuando escuchamos a una magistrada hablándole a alcaldes en el interior del país sobre la orientación de su voto y su participación y mencionando personajes, estamos en graves problemas de legitimidad. Si bien es cierto, el CIEN ha hecho un excelente esfuerzo, que tiene varias decenas de propuestas para la ley, si preguntamos al resto de los centros de investigación tendrán varias decenas también que no necesariamente coinciden. Pero básicamente si tenemos 70, 80 proyectos de reforma de la ley, esencialmente es otra ley, porque esta no funciona. Deberíamos hacer otra ley y deberíamos tener esa discusión que como guatemaltecos es necesario participar para poder decidir lo mejor para nosotros mismos, porque nosotros mismos nos curamos democráticamente al participar como lo hacemos a nivel de concepto y a nivel después, bajando a los cómo deberían ser. Creo que es importante que en el fondo, si se tienen 70 propuestas de reforma a la ley, esencialmente es una nueva ley. Y esto implica muchas situaciones de legitimidad del Congreso, del propio Tribunal Supremo Electoral y de sus magistrados.
y sobre todo de la participación, manipulación que ha habido del sistema. Creo que hay demasiada ilegitimidad, que hemos tenido jueces a la medida, y esto alcanza al Tribunal Supremo Electoral y a todas las Supremas Cortes, y esto hace que este proceso realmente no sea confiable bajo los actuales esquemas y actores. Creo que es importante que la solución venga democráticamente de la sociedad, porque estos actores como tal tienen mucha dificultad para poderse legitimar, porque si bien es cierto, están investidos de autoridad, los dignantes en el caso de los dignatarios y en el caso de los subordinados, en el caso de las Supremas Cortes, como el Tribunal Supremo Electoral, tenemos mucho que reclamar con respecto a la actuación, porque han debilitado la democracia, han prostituido sus procesos y han hecho que esta democracia sea débil, ilegítima, y que la gente deje de creer en el propio régimen. No es culpa del régimen los operadores, ni lo que han hecho sus operadores de él, y creo que es importante conceptualmente, y valoro muchísimo el esfuerzo del CIEN para poder realizar, digamos, proyectos de reforma y identificar esos nudos problemáticos, pero creo que es importante ver si realmente es útil tener esta ley electoral o tirarla a la basura y hacer una nueva, porque creo que es importante, y debido a la gran cantidad de observaciones que tiene, que en realidad podamos como pasar el limpio un poco la enorme chamarra de Momostenango, sin la peyoratividad, porque es hermosa, que es el parche sobre parche sobre parche, que es esta ley electoral actual. Creo que debemos los guatemaltecos darnos una vacuna nosotros mismos, democráticamente hablando, y creo que es importante que con la mayor amplitud y con la mayor amplitud de la red que discuta esto, se pueda realizar un esfuerzo común para lograr una ley que nos merecemos todos para salvar la democracia. Licenciado, que está en los últimos segundos, ¿cuáles considera usted que deberían de ser los pasos a seguir y sobre todo pues a qué escenario nos estaríamos enfrentando de no suceder nada? Nos estaríamos enfrentando a los problemas que hubo en la última elección, ¿verdad? Ese vacío legal, cómo se fue llenando por disposiciones arbitrarias del registro de ciudadanos, y el Tribunal Supremo Electoral deciden quién sí y quién no participa, porque tienen amplia facultad y discrecionalidad. O sea que esto es un tema antidemocrático. También pues la ley que se contradice pues realmente no da ese campo de luz. Entonces sí, creo que tirar la ley a la basura completamente, el problema es quién la vuelve a redactar, ¿verdad? Yo creo que sí creo en las mesas técnicas como se usaba en los años 60 y 70, donde contrataban o convocaban a los mejores juristas o los mejores especialistas para que la revisen a fondo. Y esto creo que nos daría oxígeno, pero por supuesto si no está lista para la próxima elección no importa, pero lo mejor es obtener el mejor producto para no seguir parchando esta ley, y cada vez va a ser más difícil de irla a interpretar. Entonces esto es una práctica que lamentablemente no es en esta ley, sino en muchas leyes, y esa es la falta de técnica legislativa que últimamente el Congreso, no últimamente me refiero a ya varias décadas, ha venido implementando. Y al final de cuentas es muy, pero muy difícil interpretar muchas leyes porque ya no tienen esa consistencia que tenían leyes, y puedo citar el Código Civil, por ejemplo, una ley que yo le he dicho a mis alumnos: quieren aprender a redactar, vayan a leer el Código Civil. ¿Cuándo vamos a encontrar leyes así? Es muy difícil. Así que pues esa es la recomendación, un alto en el camino, no solo para esta ley tan importante, sino de hoy en adelante. El proceso legislativo no se debe premiar al que presenta más iniciativas, sino que verdaderamente redacta de una manera más técnica. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche discutiendo y hablando acerca de la ley electoral y de partidos políticos. Gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, buenas noches. feliz noche. Saludos, Carlos. Bueno, Marinés, el proceso electoral 2023 está a la vuelta de la esquina y será un gran reto, sobre todo por el tema de que no queden esas grandes interrogantes y problemas que hubo en 2019. Así es, Mario, un camino por recorrer y realmente hay que hacerlo ya. Definitivamente las prioridades ahorita en el Congreso de la República están en otras cosas. Ahorita viene la aprobación del presupuesto, así que ojalá realmente se logre, porque no queremos llegar sin duda alguna a un proceso electoral similar a lo que fue el proceso electoral de 2019. Por supuesto. Bueno.
Nosotros nos vamos, gracias por su sintonía, nos vemos en una próxima ocasión.